Con respecto a la nueva versión internacional, y podríamos mencionar Dios habló hoy, o sea lo que sea, tengamos claro esto desde el principio. La nueva versión internacional enseña con absoluta claridad las siguientes doctrinas: la Trinidad, la deidad de Cristo, su título el Hijo de Dios, el nacimiento virginal, la encarnación, la expiación por nuestros pecados por la sangre de Cristo, la justificación por la fe, el castigo de los perdidos en el infierno, el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, el bautismo de los creyentes. Enseña la nueva versión internacional que el sexo homosexual es un pecado. No enseña ninguna doctrina que sea especialmente católica o romana. Por supuesto, todo buen católico cree en la Trinidad, por ejemplo, la encarnación, el día de juicio, están en la Biblia, pero no son doctrinas específicamente católicas de ninguna manera. No desecha la necesidad de ayunar. Vimos eso anoche. Tampoco el texto griego crítico altera ninguna de esas doctrinas y enseña estas doctrinas con toda claridad. Realmente reto a cualquier lector de este ensayo que estoy para publicar a probar que estoy equivocado con respecto a esto. No promueve, como algunas personas dicen, la homosexualidad. Mencioné homosexualidad 3 veces ahora porque leo eso varias veces. No ha sido traducida por gente de la nueva era, sino por cristianos evangélicos muy fuertes. De hecho, el vicepresidente de New International Version, que es la versión en inglés de la nueva versión internacional, un amigo mío es el vicepresidente de New International Version y he hablado con él para decir que usted está bajo la influencia del Papa o algo. Hay homosexuales amenazándolo para traducir la Biblia de cierta manera. No. Es un buen creyente, un buen hermano. Quiero leer 3 pasajes de la nueva versión internacional. Dígame, ¿es el evangelio que usted y yo creemos o no? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Ese es el evangelio que yo reconozco. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios 2:8 y 9. Escogí unos versículos más o menos al azar, versículos que quizás conocemos. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Bueno, déjeme mencionar eso, para que revele completamente mi experiencia y mi posición. Uno de mis libros fue publicado por la casa editorial Zondervan. Zondervan es la casa editorial que tiene todos los derechos legales de imprimir New International Version y la nueva versión internacional. Sin embargo, puedo averiguar que no es la verdad que recibo 50 centavos cada vez que venden una nueva versión internacional. Nadie vino a mi casa en el medio de la noche para decirme que debo promover doctrina católica, la nueva era, o ser más gay. Aunque me gusta la versión, he criticado en mi comentario, de hecho, varias decisiones que tomaron los editores de la nueva
New International Version en inglés porque pensé que había mejores maneras de traducirla. Es decir, que uno puede publicar un libro bajo Zondervan, el vendedor de la Nueva Versión Internacional, y estar de acuerdo con la versión o no. Amar la versión o no. Bueno, lo que quiero hacer ahora es pausar y quizás tengo unas cositas para mencionar. Sí, porque alguien va a pedirme, entonces, ¿por qué no abrir la puerta? Fue una traductora de la Nueva Versión Internacional en inglés, New International Version. Fue una de las traductoras públicamente conocida como lesbiana. Porque todo el mundo menciona eso. Su nombre es, todavía vive, Virginia Mollenkott, creo que es correcto. Y ella sirvió en el comité editorial de la New International Version en los años 60. El Nuevo Testamento fue primeramente publicado en 73. Entonces ella era parte del comité. Entonces escucho por todo lado que, mire, entonces es una versión gay de la Biblia, porque permitieron o quizás animaron a esta persona que participara en la traducción de la Biblia. Entonces hay un mensaje pro-gay sutil en la versión, así dice la narrativa. Aquí es la verdad de la situación. Virginia Mollenkott, sí, en los años 70, en el año 70, 1970, declaró que sí, soy lesbiana. Y esto en una época cuando poca gente hizo eso. Y Zondervan lo despidió inmediatamente. Virginia Mollenkott, de hecho, no fue una traductora tampoco. Fue parte del comité de traducción, pero su especialidad fue el idioma inglés. Entonces, mencioné antes que hay expertos en el idioma receptor, entonces pueden suavizar la gramática o sugerir otra manera de decir lo mismo en español o en inglés. Fue su trabajo, un estilista en la gramática inglesa. Entonces ella no cambió la traducción, ella no tuvo influencia en la traducción. Ella dijo que quizás un participio aquí en vez de un verbo infinito o algo así. Nada más. Y fue despedido inmediatamente después de revelar su orientación. Y ya, allí la historia. Pero 45 años después, escucho de cada rincón que es una Biblia homosexual por este evento desafortunado. Bueno, ahora vamos a abrir el tiempo para preguntas o comentarios con respecto a la Nueva Versión Internacional o traducciones por lo general. Y tenemos como 20 minutos. Sí, señor. Hermano, dos argumentos que mencionan los que defienden el texto recibido. Uno es que el texto crítico es, dentro de los que hacen el texto crítico hay muchos católicos. Entonces entran por ahí. Y en segundo lugar, que las sociedades bíblicas unidas, esto es lo que ellos dicen, son dueños del Vaticano, son dueños de esa sociedad bíblica. Entonces usan esos dos argumentos para decir lo que he estado mencionando. Ya, sí. Las sociedades bíblicas unidas no tiene como dueño nadie. No es, el Vaticano no es el dueño. Es un rumor. Entonces, cuando alguien dice, ¿cuál es la prueba
de que el Vaticano es el dueño de estas sociedades. Pero no hay prueba porque es una conspiración. Entonces han borrado la evidencia de su involucramiento en el proyecto de la Biblia. Entonces, sí, que es una versión católica o con influencia católica, he escuchado mucho. La cosa es que en el Textus Receptus y en el texto crítico siempre hay católicos trabajando en eso. Erasmo, el primer editor del Textus Receptus, un monje católico, y él tuvo argumentos con la Iglesia Católica en su día, pero porque él quiso purificar la Iglesia de la contaminación moral, etc. Pero él dijo que, mire, soy buen católico, vivo católico, muero católico. Si alguien dice que Erasmo no está de acuerdo con el Papa, está equivocado. Él dedicó el Textus Receptus al Papa Leo el X. Y Leo el X dijo, muchísimas gracias, acepto su regalo. Erasmo fue adorador de María, especialmente de Santa Ana, supuestamente la mamá de María, la Virgen. Entonces, apenas hay una persona más católica que Erasmo con el Textus Receptus. Con el texto crítico, sí, hay católicos trabajando en este proyecto también. Porque siempre hay católicos en el proyecto. También en ambas versiones hay gente de la iglesia ortodoxa griega, adoradores de la Virgen, por ejemplo. Entonces uno podría acusar ambos textos de tener la misma contaminación. Pero tenemos que tener prueba, evidencia. ¿Dónde la contaminación? ¿Por qué en las copias supuestamente católicas no hay referencias a María como la reina de los cielos o algo así? No está allí. Es extraño que por un lado la gente acusa la nueva versión internacional de quitar la doctrina del nacimiento virginal de Cristo, por un lado, pero por otro lado dice que son los católicos que están haciendo eso. No entiendo eso. Es una contradicción, ¿verdad? Pero cuando hay teorías de conspiración, hay contradicciones que sobreviven en los argumentos. Sí, los católicos están quitando el nacimiento de Jesús, pero es un engaño por alguna razón. No sé. No puedo explicarlo. Hermano. ¿Qué apreciación tiene usted sobre la Biblia Dios habla hoy? Dios habla hoy. Sí, por un lado, tiene como su base el texto crítico que creo es el texto mejor de las dos versiones. Es una versión muy dinámica, no es una paráfrasis, es un mal entendimiento del caso, pero es muy dinámica, está tratando de expresar en español lo que es en griego o hebreo. Dios habla hoy. A veces la gente dice que fue un producto católico producido por el Papa en los años 60, pero no es exactamente así. Fue producido por protestantes en los años 50 para evangelizar gente indígena en América Latina cuyo segundo idioma fue español. Entonces hay gente en la selva, en los pueblos indígenas y todo, y dicen que no puedo entender Reina Valera 1909, que fue la versión corriente al momento. Entonces las sociedades bíblicas produjeron Dios habla hoy para una persona que puede leer español, pero necesita un poco más ayuda y no tiene una tradición de leer la Biblia en español.
La cosa que ellos hicieron, que es más controversial, y yo concedo este punto, es que después de publicar el Nuevo Testamento, ellos decidieron que es una buena idea publicar la Biblia entera. Pero entonces lo que pasó es que muchos católicos en América Latina dijeron que no vamos a leer Dios habla hoy, porque no tiene los libros de los Macabeos, los libros apócrifos que nuestra Biblia contiene. Entonces ellos tomaron la decisión de producir una versión católica con esos libros incluidos y una versión protestante sin estos libros. Ok, el Antiguo Testamento es igual, con la excepción de esos libros. El Antiguo Testamento en la católica, la protestante es igual. El Nuevo Testamento es igual. Entonces uno podría leer el Nuevo Testamento católico de Dios habla hoy sin notar ninguna diferencia entre la protestante y la católica. Fue una decisión para tratar de alcanzar más gente. No voy a atacar ni defender la decisión. Fue controversial. Por otro lado, muchos católicos recibieron al Señor a través de Dios habla hoy. Entonces la sociedad bíblica justifica su decisión por eso. Para conocer su opinión, en el fondo de las críticas hacia estas versiones, se podría decir que son dogmatismos, fundamentalismos, digamos, a veces hasta tal vez el desconocimiento, digamos, por ejemplo, de los libros que escriben con críticas sin conocimiento del griego. En el fondo de la crítica será eso. Sí, a veces, y no quiero acusar a todo el mundo de ser sencillamente ignorante ni nada así, o dogmático. Algunas personas sí, algunos no. Y algunos tienen argumentos a favor de la Reina Valera, y excelente, quiero escuchar esos argumentos. No estoy convencido, pero entiendo el punto. Pero una vez que tengamos la idea de que Satanás está tratando de robarnos de nuestra Biblia y aquí es su herramienta, ahora tengo muchos problemas. Porque en mi opinión, esta es la palabra de Dios. Y esta es la palabra de Dios. Dos versiones un poco diferentes. Y entonces he visto muchos chismes, acusaciones sin fundación y dogmatismo, pero no de todo el mundo. Pero he escuchado bastante y realmente en mi blog estoy acostumbrado porque he tenido mi blog Razón de la Esperanza, donde usted puede descargarlo todo, por como 5 o 6 años. Y me han llamado cualquier nombre que usted puede imaginar. Usted es un católico en secreto. Usted está en liga con el Papa. Usted es gay. Oh, no. No me conoce, por favor. Ni mi esposa, ni a mi esposa. Entonces, a veces los argumentos son tontos, a veces más lógicos y históricos y teológicamente sanos. Yeah. Aparte de la traducción del Nuevo Mundo, hay versiones en las cuales usted ve que claramente se insertaron ideas doctrinales de los traductores, y si así fuera, recuerden qué textos. He visto gente escribiendo de esa manera. El otro día leí algo que alguien había dicho que las versiones corrientes en español son calvinistas, producidas por calvinistas. Y pensé y respondí, pero creo que el hombre no me ha respondido, porque quiero saber en cuáles versículos estamos hablando, porque no lo veo. Quizás estoy ciego con respecto, pero no entiendo dónde tiene eso. En algunas versiones, por ejemplo,
King James Version, 1611, dice en 1 de Timoteo 3, si alguien quisiera ser un obispo, debe seguir estas características, recuerdan el pasaje. Y algunos evangélicos se quejaron diciendo que no es obispo, es asesor o algo así en el griego, es episcopos, es algo diferente. Los cristianos que produjeron King James Version fueron anglicanos, con obispos en su iglesia. Y hay ciertas cositas anglicanas en la versión, pero no hay muchas. Lo de obispo es más o menos el principal, creo. Hermana. Yo tengo la nueva versión internacional, pero me llama la atención que ayer cuando revisábamos Marcos, capítulo 16, usted nos hacía referencia que llegaba hasta el versículo 8. Sí. En esta versión, 1999, llega hasta el versículo 20. Ok. ¿Tiene una nota de pie o algo que dice algunos manuscritos no incluyen esto? Sí, los manuscritos más antiguos y otros dan testimonio de esta antigüedad. Yeah. Incluyen Marcos 16, del 9 al 20. En lugar de este pasaje, algunos manuscritos incluyen una conclusión más breve. Yeah. Y es justa esta nota de pie, creo, es correcta. Típicamente, en todas las versiones basadas en el texto crítico, ellos van a incluir el pasaje de anoche, Juan 8, la mujer tomada en pecado, y Marcos 16, la versión larga, en el texto con una nota de pie. Porque no quieren quitar los pasajes que la gente anticipa que va a leer. Entonces, incluyen los pasajes y dicen que para ser justos vamos a notar que probablemente Marcos o Juan no escribieron estos pasajes. Yeah. Y eso sucede, Dios habla hoy, toda versión de mi conocimiento siempre incluye en el texto con una nota. Y sobre esos pasajes, digamos, por ejemplo, que yo le invito a la iglesia a predicar, predicaría sobre Juan 8. Sí. Sí. ¿Qué debo repetir las preguntas? ¿Qué sucede cuando alguien le invita a la iglesia para predicar sobre Juan 8? Este pasaje famoso sobre la mujer y en el adulterio. Una buena pregunta, y mencioné anoche que es una pregunta pastoral también, porque la gente de nuestras iglesias van a hacer preguntas. Si no todo el mundo usa Reina Valera 60, digamos, cualquier versión que tienen va a tener notas de pie. Y van a decir que, mire, no tengo versículo 21, hay 20, 22, pero ¿quién quitó 21 de mi Biblia? Y es una pregunta justa, merecen una buena respuesta. En mi experiencia es mejor tratar con esta pregunta, esta cuestión, antes de que hay crisis, digamos. Porque especialmente con personas con menos experiencia en la fe, ellos van a experimentar quizás un momento de desequilibrio. ¿Puedo confiar en mi Biblia o no? Van a hacer la pregunta y correctamente. Entonces, en mi opinión, cualquier pastor de una iglesia debe tratar con este tema en algún momento durante un tiempo de calma, ¿ok? Cuando no hay crisis sobre un versículo u otro. Y decir, mire, aquí es la cosa, usted no tiene que enseñar todo sobre los manuscritos y todo, pero explicar en términos muy sencillos de que están descubriendo nuevos manuscritos más antiguos cada año
Y lo que estamos tratando de hacer es recuperar lo que los apóstoles escribieron, no más no menos. Ahora, si estoy predicando a través de Juan, digamos, por supuesto, esta pregunta va a suceder, ¿verdad? ¿Qué de Juan 8? Yo predicaría sobre el pasaje en mi decisión personal. ¿Por qué? Porque ha sido parte del texto de la Biblia por tanto tiempo que la gente está acostumbrada. Porque no está enseñando nada de herejía. Y es mi impresión de que, primero, no creo que Juan escribió esta historia en Juan 8. Sin embargo, creo que probablemente era un evento en la vida del Señor Jesús que alguien agregó luego, conociendo que eso realmente sucedió. Entonces, no basaría doctrina sobre el pasaje con dudas. Sin embargo, yo diría que hay lecciones para aprender. Creo que no es un compromiso, creo que es justo hablar así. Igual con Marcos 16. Probablemente yo daría menos peso a la conclusión larga a Marcos 16 y probablemente yo hablaría sobre el texto en el último sermón de la serie, donde voy a terminar con versículo 8 y explicar qué tenemos aquí. La gente tiene el derecho de saber qué está sucediendo. ¿Sabe qué? Con eso, déjeme mencionar eso pastoralmente. Hay cierta psicología que a veces se encuentra con preguntas de esta naturaleza. Yo creo en la Biblia, yo creo que es inspirada sin error en los originales, etcétera, etcétera. Entonces no hay nadie más conservador realmente que yo conozco. Entonces, cuando yo leo la Biblia diciendo que es lo que los apóstoles escribieron. Quizás hay duditas, sin embargo es la palabra de Dios para mí, para instruirme, corregirme, sea lo que sea. Sin embargo, hay personas, algunas personas que no pueden aceptar nada del color gris en sus pensamientos. Algunos me piden, ¿cuál es la mejor versión en español? Mi respuesta es que yo podría dirigirle a esas versiones, pero yo no creo que hay una mejor versión en español. O la mejor versión. O cuál es la versión más literal. Misma respuesta. Que no es blanco y negro para mí. Pero a algunas personas no les gusta eso. Quieren blanco y negro y ya. Y a veces, cuando una persona está atacando una versión u otra, percibo que no pueden aceptar nada de gris en sus pensamientos sobre la Biblia. Entonces, ¿debo poder confiar en la Biblia? Exactamente, yo confío en mi Biblia. Pero ¿en cuál versión? Debe ser Reina Valera 1909 y ya. Es la palabra de Dios en español. Pero ¿cómo sabe eso? Porque debe existir una Biblia que es exactamente la palabra de Dios, no más, no menos. Pero ¿cómo escoger eso? ¿Con cuál evidencia? No sé, no saben, pero tienen que escoger una versión como la versión, porque no pueden existir con gris. Entonces, a veces en las congregaciones el pastor va a encontrar gente que piensa en blanco y negro siempre. ¿Qué piensa de este candidato para presidente? Horrible. Y esto, excelente. Pero no hay nadie que es más o menos, no. Es blanco o negro. Y a veces es así en la teología también. Bueno, ¿qué más? Es que tengo una duda.
puede decir por el tema de los manuscritos y toda esa cosa, pero eso se parece o se relaciona o tenemos algo igual en el Antiguo Testamento, por ejemplo, con el final de... Nadie se pelea porque el final, bueno, casi nadie, pero el final de Deuteronomio, porque Jesús dijo que eso, o sea, Yeah. la Torah la escribió Moisés, pero por supuesto Moisés no escribió, a menos que haya sido un super milagro, ¿verdad? Que Dios le había dictado que se murió y todas esas cosas. Sí. Pero tenemos, ¿es el mismo problema o es que quiero ver ahí un problema? El Antiguo Testamento, la crítica textual del Antiguo es otro mundo, otro planeta. Algunos de los principios aplican bien, pero otros no. Porque lo que tenemos es un texto hebreo, pero fue traducido al griego en el siglo III antes de Cristo. Y es esta versión griega, la llamada Septuaginta, que los apóstoles usaron en su predicación en las cartas de Pablo y los demás. Pero hay otro planeta de preguntas, cuestiones, dudas, etc. en el Antiguo Testamento. La leyenda es, y espero que no vaya a sacudir la fe de nadie aquí. La leyenda es que los escribas judíos siempre copiaban la Biblia exactamente, correctamente, sin ningún error. No es el caso. Lo que tenemos, digamos, del siglo IX, X y más allá, son textos masoréticos y son bien confiables, pero no necesariamente son exactamente confiables con el original hebreo. Los rollos del Mar Muerto, ese descubrimiento de hace como 70 años, tan importante, demostraron dos cosas. Una cosa, que la Biblia hebrea que tenemos es la Biblia, pero sin embargo hay diferencias en los rollos, entre los rollos y los textos hebreos que usamos de la Edad Media. Por ejemplo, en Jeremías, algunos de los capítulos están en otro orden. Y típicamente es el mismo libro, pero no es exactamente como tenemos en nuestras Biblias hebreas hoy en día. La Septuaginta a veces traduce la Biblia al griego de alguna manera que indica que estaban leyendo otro texto hebreo, porque la traducción no tiene sentido si están traduciendo el hebreo que conocemos. Y es posible que ellos traducían otro texto un poco diferente en el hebreo. Pero más y más, el mundo del Antiguo Testamento, eso merece otro fin de semana realmente, y no soy el experto en eso, ni en esto tampoco, porque es otro mundo. Pero los críticos atacan el Antiguo Testamento, y por ejemplo la gente que no quiere la nueva versión internacional ataca la nueva versión internacional en el Antiguo Testamento por razones similares, para describirlo en términos generales. Tenemos tiempo por una pregunta más, quizás. Ok. Bueno, para concluir, mi tema este fin de semana es si el Nuevo Testamento es confiable. Y no quiero argumentar que la nueva versión internacional es la mejor, ni la Reina Valera 60 o 95 o actualizada es la mejor o la única versión para el pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es la versión perfecta? Para mí, no tiene respuesta porque es una pregunta mal hecha, no hecha correctamente. Sin embargo, sí quisiera decir que la nueva versión internacional, con otras versiones, con la excepción de ciertas ediciones que mencioné antes,
son versiones confiables, que podemos leerlas, que si son basadas en el texto crítico o en el textus receptus, son confiables y expresan bien lo que el original dice en español. Y quisiera decir que en la nueva versión internacional y en otras versiones podemos escuchar el Evangelio verdadero y claramente. Y por medio de ellas, las versiones, el Espíritu se comunica con nosotros. Y que la Biblia en sus diferentes versiones castellanas es la fuente de nuestra doctrina y práctica. Entonces su Nuevo Testamento sí es confiable. Muchas gracias.